UTI, que es un TTI, es Terminal Type. Es un emulador de una terminal. Pero hay que configurarlo por la distribución de teclado. O sea, cuando instalamos un emulador de terminal o cuando usamos el comando telnet para abrir una terminal en nuestra instalación, nos va a preguntar qué modelo de terminal estamos emulando y dentro de ello podemos configurar la distribución de teclado. Porque nos pasa mucho en los parciales que empiezan, profe, ¿dónde está el palito? Profe, ¿dónde está? No encuentran las teclas. Y eso es porque no lo practicaron antes. Así que es importante que lo practiquen antes y estén cómodos usando los emuladores de terminales. Ustedes pueden habilitarle, no sé, supongamos, Nahuel le puede habilitar a Joaquín para funcionar Nahuel como terminador y que Joaquín corra contra una terminal, contra su servidor y viceversa. Porque todo lo que tiene que pasarle es la dirección IP. Sería bueno que se armen grupitos de trabajo para ir trabajando ya en modo terminal para ir acostumbrándose y para configurar bien, porque el teclado español por sí solo tiene mínimo 3 distribuciones distintas de teclas. Entonces, si no, después empezamos con tener apretada la tecla gradiente alternativo y empezar a tocar todas a ver dónde aparece el carácter que queremos escribir. Ok, tenemos ya prácticamente todos los alumnos conectados. Así que vamos a compartir pantalla. Habíamos terminado el contenido 3 la clase pasada, así que vamos a rápidamente atacar el contenido 4. Bien. Bien, con respecto a los procesadores, habíamos dicho ya en clases anteriores, por el chat, por favor, confírmenme que me están escuchando bien. Ok, gracias. A ver, que tenía algo más para compartir. Lo tengo que encontrar. Okay. Les quería compartir. ¿Qué pasó? No.
Esto salió en el... ¿Lo están viendo? Sí, sí. Sí, profe, se ve, profe. Esto está circulando entre todos los docentes. Así que quería compartírselo. Ok, volvamos al contenido de la materia. Ok, ¿dónde está el programa? Por eso pidió que escribamos en el chat y no que hablemos. Claro. Así es, por lo menos hacer una pregunta así se escucha bien. Esa era un poco la idea. No, lo que nos pasa a veces es que, comentaban algunos colegas, a la mitad de la clase dicen, chicos, no están dando bien, por favor, cierren todos la sesión y vuelvan a conectarse. Y de pronto te quedan 4 o 5 cuadraditos que no se desconectan, que son los que dejaron... se conectaron y se fueron. Entonces no escucharon esto. Bien, arrancamos con el contenido 4. ¿Sí? También la idea un poco de estos comentarios es despertarlos un poco, porque cuando es en la facultad, ya por lo menos viajaron. Pero así algunos se levantaron hace muy poquito. Bien, el término de procesadores habíamos aclarado en una clase anterior que el concepto básico es una CPU y que en 1968 la empresa Intel logra poner en un chip, en un solo circuito integrado, o todos los componentes de una CPU, y lo denomina esto procesador. Los procesadores actuales son mucho más complejos que estos. Es normal hoy en día que los procesadores tengan varios core o núcleos, o sea, varias CPU físicas, o inclusive GPU, o sea, dentro del mismo procesador tenemos múltiples funciones que están siendo cubiertas. Tenemos memoria caché, la L1, L2, L3, L4, de acuerdo a la fábrica. Tenemos CPU vectoriales, CPU matriciales. Las CPU vectoriales son las que llamamos típicamente GPU. Y parte de todo lo que era típicamente el chipset, el conjunto de chips necesarios, hasta el punto tal que alguna familia de procesadores tiene la totalidad del chipset dentro del procesador, de forma que es lo único que hay que instalar en una placa madre. La placa madre es nada más que el procesador y los conectores. Esto está en algunas familias de móviles. O sea, hay un solo chip. Todo lo demás son conectores a ese chip. El mundo de los procesadores es un mundo muy complejo. Lo que nos importa es que cada familia de procesadores tiene su familia de instrucciones y por lo tanto cada sistema operativo debe ser implementado para esa familia de procesadores. Por ejemplo, tenemos la familia de x86, que son el juego de instrucciones desarrollados por Intel,
y ahí tenemos los procesadores Intel, por supuesto, los procesadores AMD, y otras firmas mucho más pequeñas. Las líderes en ese mercado son Intel y AMD. Después tenemos familias de procesadores PowerPC, que tienen otro juego de instrucciones. Si bien han implementado compatibilidades, los sistemas operativos para PowerPC tienen que ser escritos con las instrucciones específicas. En los procesadores ARM, que son la familia más usada en el ambiente móvil, y en el ambiente de los grandes servidores del mundo mainframe también hay otro juego completamente distinto de instrucciones, que son las instrucciones SIX. Entonces, desde el mundo de los sistemas operativos, si bien pueden pertenecer a la misma familia, como el caso del mundo Unix, va a haber una implementación diferente para cada una de los juegos de instrucciones de cada familia de procesadores. Y esto lo que tenemos que tener muy en claro por el tema de las compatibilidades. La empresa Microsoft en 1994 había sacado una familia de Windows Server que corría en 64 bits contra un procesador que había desarrollado para los equipos alfa la empresa DEC, pero luego la descontinuó y mantuvo. Actualmente toda la familia Windows juega contra el juego de instrucciones de la familia Intel. O sea, corre contra un ARM, pero digamos, no corre nativo contra el mundo mainframe, por decirlo de alguna manera. Después vamos a ver que la solución que tenemos para esto son las máquinas virtuales. No vale la pena extendernos más en el mundo de los procesadores. Las estructuras de almacenamiento, bien, en las estructuras de almacenamiento, no sé si ven la pirámide, está medio pequeña. Sí, profe, se ve. Bien, dijiste se ve, no dijiste se escucha. Un pequeño cambio, No, tengo que ver, tendría que poder hacer un zoom. Bien. Sería muy obvio si preguntas si se ve y te responden te escucho. Esta es la típica árbol de jerarquía de los dispositivos de memoria. Y lo que tenemos es la memoria de primer nivel, que es la que encontramos a nivel en la placa madre, la mainboard, que va a estar constituida por los registros de la CPU, las caché, y vamos a tener las caché normalmente dentro de los procesadores, como mencionábamos antes, y la memoria principal. Esta memoria es una memoria electrónica y típicamente es una memoria volátil. No es obligatorio que la memoria principal sea volátil. Es lo típico, pero no es obligatorio. Tenemos, por ejemplo, familias de tablets o celulares donde la memoria no es volátil. Esta es la memoria primaria. Luego tenemos la denominada memoria periférica, que está dividida entre la memoria secundaria y la memoria terciaria.
La memoria secundaria es la que está típicamente, permanentemente conectada al procesador. Va a estar constituido por memoria electrónica, los discos SSD y los discos duros. Masivamente, casi toda la memoria secundaria nos vamos a trabajar con el concepto de los discos duros. Si bien cada vez más en el ambiente de la computación móvil y en las portátiles están desapareciendo los discos duros, reemplazados por los discos electrónicos. Y luego en la memoria terciaria, que son la memoria removible, tenemos los dispositivos ópticos, los DVD, etcétera, y las cintas magnéticas. Y esto lo hablábamos en forma de pirámide, porque en el tope de la pirámide lo que vamos a encontrar son las memorias más rápidas y las más caras. Por lo tanto, vamos a tener menor cantidad. Y en la base, la unidad de cinta, vamos a tener las memorias de mayor capacidad, y al ser removible, en teoría, la capacidad es infinita, porque donde se llena una cinta, simplemente cambio y pongo otra cinta. Y son las más baratas. ¿Preguntas con respecto a esto? Ok. No, profe, por ahora todo ok. Bárbaro. Bien. Entonces, dentro de las estructuras de almacenamiento, la memoria caché, principal, buffer, secundaria, terciaria. Hoy nos encontramos con memoria en la nube. Algunos de ustedes, mejor dicho, todos ustedes están usando o le pasaron el dato del Drive, donde están guardados apuntes, ejercicios, etcétera, de sistemas operativos. Sí. Lo pasó ayer en ayudante de Luis. Entonces, cuando están conectados al Drive, ustedes graban y como si fuera un disco que tienen conectado ya en su máquina. Entonces, a todo este árbol jerárquico que nosotros pusimos, le debemos sumar, abajo de todo, porque es removible conceptualmente hablando, la memoria en la nube. Nosotros podemos trabajar contra la memoria en la nube. Todo esto que estamos viendo ahora es... no me quiero extender mucho porque esto es repaso de arquitectura. Bien. El punto que sigue y lo que nosotros vamos cómo funcionan las estructuras de entrada-salida. Tal como habíamos comentado en la primera clase, las computadoras modernas van a trabajar con
un canal, ¿sí?, donde nos vamos a conectar a la memoria. Hoy en día, digamos, tenemos una conexión directa acá, y mediante el canal, donde cada dispositivo va a tener su controladora, nos vamos a conectar con los dispositivos. Típicamente nos vamos a conectar con los dispositivos por dos mecanismos. Un mecanismo es el mecanismo de interrupción. Entonces, un programa lo que va a estar haciendo es, usando la CPU, deja de usar, hace un pedido, se ejecuta el dispositivo de entrada-salida que responde y va a interrumpir la ejecución que tiene en ese momento. Esto lo vamos a ver más acá. Ok, ¿están viendo este diagrama de cuadros? Sí, se ve un poco Sí, chico. profe. Perfectamente. Un poco más, ¿no? Bien. Igual este libro lo tiene en el Moodle local y ahí, bájenlo, léanlo allí, etc. Entonces, cuando un programa quiere, un proceso en ejecución quiere realizar una operación de entrada-salida, lo que va a hacer es pedirle al sistema operativo que lo realice, y el sistema operativo va a tomar el control de la CPU y va a pasarle la orden al código específico de ese periférico, que es el manejador, el driver, al manejador de todo esto. Entonces, el driver del dispositivo abre la operación de entrada-salida y lo que va a hacer es enviarla mediante el canal al dispositivo. El dispositivo, la controladora, ahora ejecuta. Mientras tanto, la CPU hace otras cosas. La controladora se inicia y ejecuta las instrucciones, y una vez que la ejecuta, lo que va a hacer es genera una interrupción. Esta interrupción, cuando la recibe la CPU, deja de hacer lo que está haciendo y el control se lo pasa al manejador de interrupciones, que procesa los datos, que vuelven y realiza entonces la operación que tiene que hacerla a continuación. Entonces ahora la CPU vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Si lo que estaba haciendo es un nuevo pedido de lectura, va a volver a mandar la orden por el canal, y así tenemos el ciclo de manejo de interrupciones. Las interrupciones pueden ser manejadas o mediante una sola interrupción general, algún hardware trabaja con una sola línea de interrupción, o con un vector de interrupciones. Por ejemplo, en el caso de la familia procesadores Intel, la interrupción no va a ser un solo bit de interrupción o no interrupción, sino que va a trabajar con 256 interrupciones, de las cuales las primeras 32 no las podemos tocar, están predefinidas. De la 0 a la 18 sabemos para qué son. De la 19 a la 31, Intel dijo son de uso interno del procesador. El usuario no las puede tocar. Y de las 32 a la 255 son de lo que se llama interrupciones enmascarables, o sea, programables por parte del usuario.
no solo podemos manejarnos mediante interrupciones, si bien hoy en día masivamente trabajamos de esta manera, sino también podemos manejarnos con el concepto de escrutinio o spooling. ¿Qué es el spooling? Bien, acá la interrupción tiene un problema que es que nos va a parar todo el tiempo. Nos van a estar generando interrupciones todo el tiempo. Entonces, otra forma de pensarlo es yo, sistema operativo, le voy a preguntar a los periféricos si tienen algo para mí. Entonces, sobre todo los periféricos lentos, a los teclados en terminales. El concepto de spooling se desarrolló fundamentalmente en el mundo mainframe para la atención y con el proceso time sharing de terminales. Tengo algo en el chat. Ok. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos dos familias de periféricos. Hoy en día ya hablamos más de 3 familias, pero digamos históricamente se dividían en 2 familias de periféricos, lentos y rápidos. Periférico lento, típicamente el teclado; periférico rápido, típicamente el disco duro. Si por cada vez que un usuario aprieta una tecla genera una interrupción, porque yo tengo que tomar esa tecla, ver cuál es, buscar en la tabla de caracteres, mostrar ese carácter en la pantalla, cuando el sistema de time sharing está atendiendo 100, 200 terminales, va a ver muy interrumpido su trabajo. Entonces, en vez de trabajar de esa manera, lo que se trabaja es con la técnica de spooling, y la técnica de spooling nos va, de pooling, no de spooling, de escrutinio, y lo que va a hacer es, yo le pregunto a cada periférico si tiene algo para mí. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Cuando ustedes están rindiendo un parcial o un final y tienen una duda con respecto al enunciado, ¿qué hacen? Vamos al Levantar la mano para preguntar. ¿Se levantan y van? Levantan la mano. Sí. Depende de la materia. Algunos levantan la mano, otros gritan desde el fondo, profe, ¿puedo preguntarle algo? Ahí lo que son es como que ustedes fueran periféricos y generan una interrupción. El profe está haciendo algo, tiene que parar y atenderlos. ¿Me siguieron? Sí. Sí. ¿Les pasó alguna vez que algún profe diga, ustedes no pregunten, yo voy caminando y me hacen la pregunta cuando paso al lado de ustedes? Sí. No. Bien, algunos profes tienen ese mecanismo, que es sobre todo cuando son nada más unos 20 alumnos rindiendo, 25, entonces simplemente se camina. Entonces cuando uno pasa al lado, ahí el alumno lo llama y le responde en el momento. Eso es pooling, eso es manejar las entradas-salidas a través del mecanismo de escrutinio. Cada cierto intervalo de tiempo, el sistema operativo le va a preguntar
va a mandar o ya un token, le va a preguntar a cada periférico, ¿tenés algo para mí? ¿Tenés algo para mí? ¿Tenés algo para mí? Y entonces todos van respondiendo, mandando mensajes. Los recibe y luego empieza la ronda de respuestas. Pooling tiene una enorme ventaja, que es que evita que un periférico que genere muchas interrupciones muy seguidas se bloquee el sistema operativo para los demás periféricos. Es más justo. Porque yo voy pasando, me pregunta algo, sigo, le pregunto, y el alumno que pregunta mucho va a tener que esperar que termine la vuelta. ¿Mm? Lo mismo pasa con los periféricos. Entonces el mecanismo de escrutinio se utiliza esencialmente para atención de terminales y es cada cierto intervalo de tiempo preguntarle a cada terminal, a cada periférico si tiene algo para mí. Se utiliza con los periféricos lentos. A diferencia de los dispositivos rápidos que normalmente trabajan por interrupción. Basilio, ¿agarraste la idea? Sí, sí. Bárbaro. El problema con los periféricos rápidos es que, como son rápidos, pueden interrumpirme muy seguido. Entonces, supongamos que tenemos un disco rápido y yo quiero leer 200K, 300K, porque quiero cargar una foto, van a ser 6 megas en la RAM. Si para cada lectura del periférico va a ser una lectura de un sector del disco, que típicamente va a tener 1 a 2K. Si cada vez que leo un sector me va a interrumpir, a avisarme, ya leí este sector, ya leí este sector, bueno, para leer una foto me va a interrumpir unas 6.000 veces. Entonces, no funciona bien eso. Lo que voy a hacer es decirle al periférico, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar acceso directo a la memoria principal. Lee toda la foto, guardala en donde yo te dejo lugar en la memoria principal y avisame cuando termine de cargar toda la foto. Así me interrumpís una sola vez, porque igual no puedo hacer nada hasta que cargue toda la foto. Esto se llama mecanismo por DMA, Direct Memory Access. El Direct Memory Access le brinda a una conexión entre el canal de los periféricos con la MMU, Memory Management Unit, la unidad de manejo de memoria, que es la controladora de la memoria, y cada periférico tiene asignada un espacio dentro de la memoria principal donde va a dar toda la instrucción que tiene de leer y va a generar entonces una sola interrupción cuando terminó de leer lo que me están pidiendo. Y eso me evita un montón de manejar un montón de interrupciones y dice, leí este cachito, seguí, leí este cachito, seguí. ¿Se acuerdan del ejemplo que habíamos dado de la ferretería del vendedor caro que mandaba un cadete? Sí. Bien, acá lo que estamos haciendo es que el vendedor caro al cadete no lo va a mandar a buscar de a una sola cosa. Lo va a mandar, le va a dar todo un montón de cosas del pedido para que traiga y le va a decir, allá en aquel costado del mostrador anda acumulándome todo el pedido. E interrumpirme nada más cuando tengas todo eso ya terminado. Esa es la idea. Si no, cada vez que viene con algo lo interrumpe. Entonces, evitamos interrupciones dándole acceso directo a memoria a la unidad de control vía la MMU. La MMU viene a ser como si tuviéramos un empleado administrando
dónde se ubican las cosas en el mostrador. Ok. Las DMA son asignadas directamente en el momento de inicio del sistema operativo a los periféricos, y si se monta, se conecta un nuevo periférico durante la ejecución, se le asigna una nueva DMA. Las primeras DMA eran pequeñas, teníamos del orden de 5K, 6K, o sea, entendamos, un teclado cuando interrumpe envía un byte. Le apretaron el byte tanto en la tecla. Los teclados luego pasaron a tener un buffer para decir, bueno, si en cierto intervalo de tiempo no aprieto la segunda tecla, mando nada más que un solo. Pero nos están generando una interrupción por cada tecla que apretan. Típicamente cada lectura en un disco era del orden de 1K, entonces se le daba un espacio de cada 5 o 10 lecturas vía la DMA. Hoy las DMA son mucho más grandes y luego más adelante vamos a ver que directamente hay mecanismos bastante más eficientes, pero quedó la estructura de DMA para los periféricos igual montados. Si ustedes ven la configuración en su sistema operativo, van a poder ver la asignación de DMA que tiene cada periférico. Bien, seguimos avanzando. Puertos. Yo esto lo estoy haciendo muy rápido, se supone que todo esto lo vieron en la materia de arquitectura. Un puerto. ¿Qué puertos conocen ustedes de la computadora con la que están trabajando? USB. Puertos USB es uno, ¿cuál otro? USB, HDMI, VGA, contamos los de video también. Serie y para Tenemos el puerto Ethernet para el cable. Son todos Jack para la puertos. salida de sonido, entrada y salida de sonido. O sea, la imagen que ustedes tienen de un puerto es un conector físico atrás del gabinete. Sí, pero bueno, también pueden ser los internos, ¿no? Con los cables planos, por ejemplo. Bien. También Entonces, pueden ser las direcciones virtuales que va usando la computadora para ir conectándose a cada uno, ¿no? sí, sí. El concepto de port o puerto es un punto terminal de una comunicación. Es bastante parecido al concepto de socket, luego lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que pasa es que un socket va a estar un port va a ser parte de un socket. Entonces, un puerto lo que va a hacer el sistema operativo es asociarle a este concepto de puerto como punto terminal de una comunicación, le va a asignar a su vez una dirección de memoria y se va a encargar de mapear que todo lo que yo físicamente escriba en el puerto se escriba también en esa dirección de memoria. Entonces, el concepto de puerto lo vamos a tener asociado a dos elementos, porque por hardware los vamos directamente a mapear utilizando el sistema operativo, o sea, por hardware. El sistema operativo va a tener
definido en su tabla inicial los puertos y la asociación de cada uno de ellos con el dispositivo periférico con el cual estamos trabajando. Me parece que no se entendió nada de lo que dije. ¿Podría repetir eso, profe? Sí, porque no quise decir varias cosas a la vez y no me salió. Entonces, un puerto es un punto terminal de una comunicación. O sea, el lugar donde yo me voy a conectar. El problema es que esto, vía hardware, el sistema operativo no tiene acceso. El sistema operativo tiene instrucciones, el procesador, para leer directamente la memoria. Entonces, va a haber en el hardware una tablita que va a decir los números de los puertos y qué direcciones de memoria van a estar asociadas a ese puerto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el puerto del mouse. Ese circulito verde que suele haber arriba, o por lo menos había antes que se masificara el USB. O tengo, era un puerto PC2 ese. O tengo el puerto VGA, que es la placa de video. O tengo... Ahora, todos estos son dispositivos físicos. ¿Cómo hacemos para leer los datos que vienen de allí? Le asignamos un espacio en la RAM. Entonces, todo lo que físicamente viene por ese dispositivo se va a escribir en una dirección de memoria de la RAM. Y el sistema operativo genera un mecanismo, o sea, ejecuta un código, que cada vez que un proceso escribe en esa dirección de la RAM, ese contenido se manda, se llama el driver se lo conecta con la controladora lo escribe en el dispositivo físico. De la misma manera, cada vez que llega, por ejemplo, por el puerto Ethernet, un mensaje por internet, lo va a recibir la controladora y vía un acceso directo a memoria lo va a escribir en una dirección de la RAM. Entonces, puertos son dos cosas. El dispositivo físico propiamente dicho y la dirección de memoria con la cual trabajamos con el contenido de ese dispositivo. ¿Se entendió un poco más ahora? Perfecto. Sí, y la cantidad de memoria asignada a ese dispositivo, ¿es fija o es dinámica? La cantidad de memoria depende del tipo de puerto que sea. O sea, el sistema operativo de entrada va a ser fija y de entrada va a asignar distintos tamaños. Por ejemplo, el puerto PC2 del mouse lo que genera es una interrupción y el nuevo juego de coordenadas XY. O sea, manda muy pocos bytes cada vez que escribo en el puerto. Entonces, la cantidad de memoria asignada que tiene va a ser pequeña. El puerto Ethernet, que con el cual voy a leer, me voy a comunicar por internet, va a tener una cantidad de memoria asignada mayor. Porque el tráfico de datos que tiene es mayor. Los puertos gráficos van a tener asignada una cantidad de memoria mucho mayor. Entonces, cada tipo de puerto va a tener asignada una cantidad de memoria específica. En algunos casos, bastante complejos,
porque cuando tengo una controladora gráfica puede tener su propia memoria y directamente trabajamos contra la memoria de la controladora gráfica. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí, Más o menos. Bueno, lo leen y lo preguntan. Vamos a volver a preguntarlo antes de la clase que viene. No, Pero esa es la idea. Cuando defino un port, estoy definiendo un lugar donde me voy a comunicar con el exterior. Después de todo, el puerto de La Plata, el puerto de Buenos Aires, son esos. Es la puerta de entrada-salida del país con el exterior, ¿correcto? Bien. Esa es la misma idea de un puerto en una computadora. ¿Sí? Es el lugar de entrada-salida del dispositivo con el exterior. Sí, de acuerdo al tráfico de información, el tamaño. Correcto. Entonces vamos a tener múltiples ports y el sistema operativo le va a asignar cuando arranca a cada puerto un espacio de memoria de forma que sea muy rápido comunicarme con un puerto, porque simplemente yo escribo en la RAM y por hardware lo que yo escribo en la RAM va a salir por el cable correspondiente. O si escriben y entra por el cable, por hardware se va a escribir en la RAM. Entonces yo, proceso de usuario, directamente me comunico con la RAM. No me meto en el mundo de toda la operación de entrada-salida. Vía los puertos se encarga el sistema operativo y las rutinas de manejo de las controladoras de cada uno de los puertos. Y como decía alguna alumna, no sé cuál, puedo definir puertos lógicos que no tengan un dispositivo físico asociado. Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos IPC, comunicación entre procesos, así como están todos los puertos físicos, hay puertos lógicos, que son los que definen un proceso para comunicarse con otro proceso. No obligatoriamente los puertos lógicos tienen asociado un puerto físico. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que esos puertos lógicos haya uno específico para, no me acuerdo si era redes o navegador, que era el puerto 80? No, eso es lo que estamos hablando, el port 80, el port 25, los primeros 1024 puertos son específicos en Internet y están definidos, cada uno tiene un protocolo de comunicación asociado. El puerto 80 tiene asociado el protocolo de comunicación HTTP, Hypertext, Hypertext, bueno, el protocolo HTTP, que es el mecanismo, el lenguaje definido para que nosotros ver una página web. Protocolo de transferencia de hipertexto. El protocolo, exacto. Ahí lo que tenemos es otro, lo vamos a ver cuando veamos sockets. El puerto 80 dentro del protocolo Ethernet tiene asociado el protocolo HTTP. Puerto 22 es el que utilizamos para el protocolo SSH. El puerto 23 es el que asociamos al protocolo Telnet. El puerto 125, no, y así sucesivamente. Hay una tablita de 0 a 1023 de los protocolos asociados, pero todos estos están hablando siempre del puerto Ethernet. Por el puerto Ethernet, yo digo que voy a ir dentro del puerto Ethernet al puerto 80, porque lo que le estoy diciendo con el 80 es, voy a hablar utilizando este protocolo de comunicación. Cuando ustedes se comunican vía la terminal
con el servidor en la parte práctica, ¿qué puerto le ponen en el PuTTY que se conectan? Ok, no están trabajando contra los servidores de la facultad. No, profe, no No, estamos. todavía no usamos PuTTY ni nada. Ok. Ahí le van a tener que definir el puerto. ¿Mm? Como dice Cabrera, el puerto 22. Que es el SSH. Pero este es otro mecanismo, lo vamos a ver más adelante cuando veamos IPC. Y es, dentro de lo que es la comunicación, cada protocolo de comunicación tiene un numerito asociado. Bien. Y así como las instrucciones son 256, ¿puertos cuánto pueden tener como máximo? Esto va a estar en la definición cuando configuremos típicamente unos 10.000. Pero depende qué tipo de servidor tenga. Si tengo... ustedes han leído muchas veces en el diario que se ataca a un sitio de internet a través de denegación de servicio. Ataque por denegación de servicio. He sentido, pero no sé en qué consiste. Bueno, una forma que vos tenés de evitar, suponete que vos querés fundirlo al panadero de la esquina. Entonces, conseguís que 2.000 amigos tuyos se pongan en la cola y cada uno entra y le dice, disculpe, ¿cuánto está el precio de la docena? 250, no, muy caro, y se va. Y el que sigue pregunta lo mismo, y se va. ¿Qué pasa a los que sí vienen a comprar factura? ¿Llegan al mostrador? No, tiene que hacer la cola. Por lo tanto, no llegan a ser atendidos porque vos les saturaste. Está bien. Sí, sí. Bien. Entonces, yo tengo un servidor y soy el diario... El día un de la diario, plata. no importa, sea un diario. Y un grupo dice, no, este diario no quiero que lo lean. Ahora, ese diario va a tener un servidor web y va a tener típicamente 10.000 o 20.000 puertos de atención porque no lo leen a la vez no más de 10 o 20.000 personas, ¿correcto? Entonces yo pongo 100.000 computadoras a leer, ¿qué va a pasar? Se ocupan todos los puertos de comunicación que están atendiendo a estos falsos lectores y a los lectores en serio le dicen, lo lamento, no tengo cómo atenderte, te deniego el servicio, DNS. Entonces, ¿cómo se responde a un ataque por DNS? Se contrata en un gran proveedor de internet un servidor que tenga 10 millones de puertos. Hasta tanto pase el ataque por DNS. Es como que si yo veo que me están metiendo mucha gente haciendo cola, vengo y traigo 200 vendedores. Entonces tengo velocidad para atender rápido a todos y puedo atender en serio a mis clientes. ¿Y cómo organizo yo, no sé, 10.000 computadoras para que las 10.000 vayan a la vez al mismo... Las atacás con un virus, la tenés, dejás un programita escondido dentro de esa computadora, un daemon, de que tal día a tal hora van a interconectarse por internet de ese lugar. Entonces, hay virus que lo que hacen, troyanos, lo atacan y se quedan. No te afectan a vos nada, pero tu computadora va a ser una de las 100.000 o 200.000 computadoras que va a intentar conectarse tal día, tal hora a ese lugar.
O sea que primero tengo que poner de acuerdo un montón de amigos. No, lo que te conviene es ser un delincuente y contagiar con tu virus a decenas de miles o cientos de miles de computadoras sin afectar el uso de ellas. Está bien, no, claro. Sí, no, yo quería hacer la analogía con los amigos que hacían la Ah, cola. sí. Entonces yo digo, le planeo, mira, a tal hora, tal cosa, vos pasás cerca de ahí y entrás a esa panadería. Entonces organizo, no sé, 10.000 amigos le hablo y justo a esa hora se van a encontrar ahí para comprar pan. Y van a hacer la cola. O sea, cuando viene un cliente en serio, si mira la cola acá, se da media vuelta y se va. Sí, como cuando uno va al peluquero y está lleno el lugar y son amigos que están charlando con el peluquero y entonces dice, uy, mira cuántos hay, me voy a otra peluquería. Bueno, ahí los peluqueros piolas tienen vacío el asiento enfrente del espejo. Claro. De forma que veas que no está atendiendo a nadie. Pero sí, digamos, este mecanismo de saturar uno y que la gente haga cola en la puerta y que cuando sale se vuelve a meter en la cola, en la Argentina no lo usamos, pero por ejemplo en Estados Unidos es bastante común que se use. Es legal. Otro de los mecanismos que se suele hacer, acá en la Argentina no, pero en otros países, es un montón de gente caminando en círculo adelante de la puerta. Lo deben haber visto en alguna película. Sí, en las películas yankee con el cartelito, ¿dice usted? Sí, Bueno, pero sí, no podés pasar. Claro. Dice, vos vas y no podés pasar. La gente está caminando en la vereda, es legal lo que están haciendo. Están caminando en la vereda. Pero no pueden entrar al negocio. Pero ese es otro mecanismo. Nosotros acá decimos denegación de servicio es como que haces la cola, te atienden y no haces nada y te vas. Pero como te están atendiendo a vos, no pueden atender a otro. Ok, volvamos al... ¿Alguna otra duda? No, que todo se presta que si yo brindo servidores, yo mismo fabrico los ataques para que me contraten mis servidores cuando ocurre eso, por ejemplo. No. No, digamos, se sabe las IP de dónde se ataca. Está bien, sí. Yo decía está bien. Lo mismo que pasaba con el virus y el antivirus. Te fabrico el virus para venderte el antivirus después. A ese estilo. Eso es uno de los mitos. Nunca se probó que las empresas de antivirus fabriquen virus. O sea, esto corre más por la imaginación que por la realidad. Yo no creo que las empresas de antivirus hayan fabricado virus. En primera instancia no tengo pruebas, así que no lo puedo afirmar. Segunda instancia es suficiente gente haciendo virus, de forma que no es necesaria que las empresas de virus se dediquen a eso. Es complejo. Bien, volviendo al programa de la materia. Vimos puertos, operación de entrada-salida. Bien. Lo de interrupción y escrutinio ya lo vimos. El ciclo ya lo vimos. Nos queda por ver modo dual, modo múltiple. Y el arranque de la computadora creo que lo vieron con Luis, ¿no? ¿Qué pasaba cuando prendo la compu? El ciclo, lo que va pasando. ¿Se los explicó Luis el arranque de la compu? O yo falté a la clase o no lo tengo presente. No, me parece que no. No, creo que no. Ok, entonces en la clase que viene arrancamos, yo quería terminar hoy pero no se pudo, arrancamos en modo dual,
Voy a terminar el contenido 4 y vamos a ver el contenido 5 la clase que viene, así podemos ya en mayo, hoy es 13 y 7, 20, el 27, alcanzar a arrancar con procesos. Bien, dejamos acá, la clase que viene arrancamos en modo dual. Háganmelo acordar, porque lo voy a anotar, pero por ahí yo tenía anotado que íbamos a ver el contenido 5 la que viene. ¿Ok? ¿Más o menos entendió lo de hoy? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Perfecto. nos vemos. Nos vemos. Dale, buen Chao, un fin de semana. abrazo. Buen